Dice así. Dice, si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro pasaje, porque estamos viendo los dones espirituales. Ahorita ya estamos en la parte número 5 y última, porque vamos a estar observando el día de hoy los últimos tres dones, ¿ok? Hasta ahorita ya observamos nosotros en general a qué hacen referencia estos dones, ¿no? Es la gracia de parte de Dios que es dada a nosotros. La gracia de parte de Dios dada a nosotros. ¿Por qué? Porque en Romanos 12 la palabra que se ocupa es la palabra carisma, carisma, que está haciendo referencia a gracia, ¿sí? La gracia de Dios que es dada a nosotros para que a su vez nosotros la demos a otras personas. Cuando tú vas y tienes un don, como el don de servicio, el don de enseñanza, es para que tú a través de ese don, a través de la enseñanza, por ejemplo, vayas y des gracia. ¿Cómo das gracia con la enseñanza? Das gracia porque estás dando de la palabra de Dios, que es la palabra de gracia, ¿sí? Cuando tú vas y sirves, tú estás dando gracia porque no estás haciendo tú el que te sirvan otros, sino tú estás entregando de forma gratuita, abierta, generosa tu tiempo para poder estar ayudando a otros, ¿sí? La parte del servicio, la semana pasada estábamos observando que hacía referencia a cualquier ayuda práctica, cualquier ayuda física, ¿no? Tú y yo, por ejemplo, podemos estar en staff y estar poniendo las sillas. Podemos estar yendo a la casa de una hermanita o un hermanito, y estarle ayudando a mover algún mueble. Podemos estar nosotros a través de nuestras habilidades físicas, nuestra fuerza, nuestro cuerpo, estar contribuyendo a otras personas, ¿no? Entonces, lo que es el servicio. La enseñanza, observamos que hacía referencia a estar explicando la palabra de Dios y a estar ayudando a las otras personas a poder entenderla por ellos mismos, ¿sí? La exhortación, estamos observando que hacía referencia a dar una palabra que pueda alentar a otros espiritualmente. Entonces, a través de tus palabras, que puedas levantar a otro, ayudarle a que esté animado otra vez, ¿sí? Esos son los tres que vimos la semana pasada. Y el día de hoy vamos a estar observando los siguientes tres, ¿ok? Y vamos a comenzar con dar, el don de dar, ¿sí? Que si quisiéramos una definición corta, ahorita vamos a ver la larga, pero la definición corta sería: dar es entregar en amor, es entregar en amor. Cuando tú y yo tenemos el don de dar, es porque se nos hace sencillo entregar a otros de lo nuestro, lo que Dios te dio a ti en esta vida, ya sea que sean dinero, objetos, que sea cualquier cosa que Dios te ha dado, la puedes entregar tú, entregarla con facilidad en amor, porque amas a otros, ¿sí? Este, dice el versículo, el que da con liberalidad, versículo 8, ¿sí? Entonces, ¿qué significa este don? Este don viene de la palabra griega metadidomi, metadidomi, ¿ok? Y esta palabra implica compartir, implica entregar, ¿sí? Noten que estas dos palabras, y compartir y entregar, ya nos están enseñando bastante. ¿Por qué? Porque la parte de compartir viene y nos coloca esta imagen de que lo que sea que uno tiene, eso no se lo reserva para uno, no se lo queda, no se lo apropia y dice egoístamente, esto solamente me pertenece a mí, sino que más bien eso que tiene uno es para que lo tenga con otra persona, es para que vaya y lo esté compartiendo, ¿sí? Es una imagen de mucho compañerismo, por ejemplo. Si tú tienes algo que alguien más no tiene, pues vale la pena estar entregando a la persona que no lo tiene, ¿no? Si tú tienes un amigo que le falta algo, vale la pena estar compartiendo, ¿sí? Cuando somos nosotros muy pequeños, cuando somos niños, se nos dificulta enormemente compartir, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos nosotros ser aquel que tiene todo. Queremos ser aquel que es el más rico de todos los niños, ¿no? Que sus padres les dan todos los juguetes y él se los reserva para él, ¿no? Pero luego vamos y compartimos como niños y nos damos cuenta que es muy divertido estar jugando con otros. Es muy divertido entonces estar yendo y
a pesar de que son los juguetes de uno, estar dándoselos a otra persona para que compartan ese tiempo tan bonito, ¿no? Deberíamos tener nosotros esa actitud. Entonces, compartir hace referencia mucho a compañerismo, ¿sí? Y la parte de entregar nos hace referencia a esta idea de que cuando uno va y da, le deja de pertenecer a él. Cuando uno va y está dando, lo que está haciendo es que está básicamente abandonando cualquier pertenencia que tiene. Antes tenía su nombre y ahora él va y le quita su nombre y le pone el nombre de otra persona más cuando se lo entrega. ¿Sí? Esa esa es otra imagen que nos puede ayudar a entender este don de dar, ¿no? Estamos hablando nosotros de compartir, de tener compañerismo, buscar el bien de otros y hacerlo a través de entregarles de lo nuestro, ¿sí? Y yo sé que esto muy probablemente les ha pasado, a mí me ha pasado bastante, este, gracias a Dios ha habido muchos hermanos que me han dado, ¿saben? Y se agradece grandemente porque cuando lo hacen es cuando ven que uno está en necesidad, o sea, uno no tiene, ¿no? Por ejemplo, a mí la primera Biblia que yo tuve, me la dieron, me la regalaron, ¿sí? En ese momento no tenía para comprar una Biblia, y entonces la persona fue y la dio libremente. Y eso me ayudó mucho a mí. Entonces lo agradezco mucho. Ahora, la idea es que también yo que he recibido, que esté entregando a otros y que cumpla yo con lo que dijo Jesucristo, que vamos a ver al rato, de hecho. Pero Jesucristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir, ¿sí? Y que yo me dé cuenta de eso. Si he recibido bastante y ha sido algo tan bueno, ahora que me dé cuenta que es bueno dar, es mejor incluso, ¿sí? Entonces, dar implica, el don de dar implica dar libre y voluntariamente los propios recursos, las posesiones materiales para el beneficio de los demás y el avance del reino de Dios. Esta es la definición larga, ¿sí? Cuando tú y yo pensamos en dar, tenemos que pensar en estas características. Se da libre, es voluntario, no nadie está forzando, ¿sí? Se da libre y voluntariamente, se da de los propios recursos, no se da lo de alguien más, se da lo suyo, ¿sí? Y se da para beneficio de los demás y para el avance del reino de Dios, ¿sí? Por eso cuando se da en las ofrendas, también puede ser parte del don de dar, si uno está dando libremente en esas, ¿sí? Cuando se da en beneficio de otros, pero para el avance del reino también puede suceder, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, una persona vio que no tenía dónde estar haciendo mis bosquejos y me regaló una laptop, literalmente. Era la una que ya tenía y sin embargo me la dio así, libremente, ¿no? Entonces eso fue también para el avance del reino, ¿no? En su forma. Entonces, la idea es que nosotros veamos que podemos avanzar el reino a través de darle hermanos. Quizás el avance del reino va a ser que va a ser conseguido un creyente. Eso está bien, es perfecto, de hecho. O que un creyente va a continuar teniendo recursos para poder aprendiendo y madurando en su fe. Perfecto. Entonces hay que poder dar libremente porque queremos que avance este reino. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las actitudes que tiene que tener esta persona? O cuáles son las actitudes más bien que tiene esta persona cuando tiene este don. Las actitudes que surgen en esta persona son primeramente generosidad. Generosidad. O sea, la persona que tiene este don es porque ha surgido en él una generosidad tan grande que puede dar sacrificialmente, aún si cuesta, y aún así lo entrega libremente. Perdóneme, pero no sé qué tanto se dan cuenta de esto. Es cuando uno está dando de lo suyo, está sacrificando, ¿sí? Para poder dar sacrificialmente, sin que tú sientas ese costo, aunque sea sin que lo sientas de tal forma que ya no quieras dar, se necesita de generosidad. Dios puede crear esa generosidad, ¿sí? Dos, se necesita también de liberalidad. Liberalidad. Noten que eso viene en el versículo. En el versículo, noten que estas tres últimos dones espirituales, todos los explica de alguna forma. Dice, dar tiene que ser con liberalidad. Dirigir tiene que ser con diligencia. Misericordia tiene que ser con alegría, ¿sí? Entonces eso nos está indicando una actitud
que tiene que tener y la tenemos que destacar, ¿no? ¿Cuál es la actitud aquí? La actitud es liberalidad, que en el original significa sinceridad. Sinceridad, ¿ok? Entonces pueden ponerle generosidad y pueden ponerle, para que esté más sencillo, sinceridad. ¿Qué significa eso? Que no lo está dando él a medias. O sea, no hay una parte de él que está queriendo darlo y otra parte que no está queriendo darlo, ¿sí? Eso no se puede. Una persona que tiene este don, todo su ser quiere dar, todo su ser quiere dar. No hay una parte que esté deteniéndose y que diga, ¿sabes qué? No quiero darlo del todo. Sé que lo voy a dar porque es bueno, pero no quiero darlo. Esto no existe en esa persona, ¿sí? Y yo creo que de esa actitud deberíamos aprender grandemente, porque si somos bien honestos, nos puede pasar con las ofrendas, nos puede pasar con, con algo que estemos entregando como un regalo de cumpleaños, nos puede pasar con cualquier cosa que cuando estamos nosotros dando, estemos dando a medias. Y entonces no estamos dándolo sinceramente, porque, porque estamos mintiendo cuando decimos que lo queremos dar, ¿sí? Ahora no les digo que en verdad estemos de forma completa, ¿no? Mintiendo, pero sí hay una parte de nosotros que lo está haciendo. Para ser sinceros, tiene que ser que todo nuestro ser quiere darlo, está alegre de dar, ¿sí? Entonces hay sinceridad, hay generosidad. Entonces da con libertad la cantidad que se requiera, es un ejemplo de generosidad, y lo hace sin nada que lo detenga, lo hace con liberalidad, ¿sí? Entonces, estas son las dos actitudes principales de un dador. Podríamos poner otras, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, que una persona que da tiene que ser una persona muy agradecida con lo que tiene, por supuesto, también. Pero si tuviéramos que resumirlo en dos, yo creo que estas dos serían las principales, ¿no? Que esta persona se da cuenta que como tiene todo de parte de Dios, lo puede, y Dios lo dio para que compartiera, lo puede dar con generosidad y con liberalidad. ¿Ok? Ahora, ¿qué actividades da? ¿Qué actividades hace esa persona? Pues esta persona, por ejemplo, si tiene este don, da donaciones a la iglesia, da ofrendas, ¿sí? Lo hace de forma constante y pide incluso hacerlo, ¿sí? Da también, puede ser una donación a una causa benéfica. Si hay cosas que avanzan los valores que nosotros creemos en la palabra, ¿sí? Y sobre todo si es a través de organizaciones cristianas, debería de poder dar esta persona, ¿no? Y darle a estas causas benéficas, ¿sí? Da a gente con escasos recursos, a gente que está pobre, a gente que quizás no está pobre, pero que no puede del todo, ¿no? Como el ejemplo que yo les daba de mí, ¿no? Les digo, conmigo han sido bien, bien generosos y no puedo destacar lo suficiente que tanto han sido, ¿no? Y les quiero contar nada más un poquito para que noten lo bien que sale, este, o más bien lo agradecido que puede estar uno de, no sé ni cómo decirlo, que no pasa de ser percibido, mejor, eso. Quiero que noten. Cuando yo llegué a la congregación, yo llegaba caminando a pie, ¿ok? Porque no tenía dinero y no quería pedir a mis padres que me estuvieran llevando porque ellos no querían que yo fuera cristiano. Entonces yo iba de forma constante a pie. Entonces pasaba al menos una hora caminando para poder ir y regresar, ¿no? Regresaba yo en las noches porque terminaba el servicio de jóvenes y como bien saben, se quieren quedar y yo me quería quedar. Entonces llegaba bastante tarde, ¿no? Cuando estaba en servicio de domingo, estaba de primer servicio a tercer servicio. Y también en la mañana me iba temprano, y me quedaba todo ese tiempo. No, no tenía dinero para comer tampoco. Entonces no comía absolutamente nada en ese tiempo, ¿sí? Cuando empecé a conocer a personas dentro de la iglesia, sin embargo, vi esa generosidad bien grande en ellos, porque ellos iban y, digo, conforme a sus posibilidades, pero me movían y me llevaban a mi casa. Yo no se los pedía y ellos lo ofrecían. Yo no les pedía comida y de todos modos ellos llegaban a darme comida, ¿no? Era algo bien, bien bonito. Yo no les pedí, ejemplo, en otro momento, la Biblia que yo les dije hace rato ya no estaba bien, y una persona me dio una Biblia también. O sea, fue bien, bien bonito que de forma constante estuvieron ellos queriendo dar, y lo estaban haciendo con toda libertad
Nunca nadie de ellos me pidió absolutamente nada. Y de todos modos, estaban entregando ellos. Estaban haciendo esto, estaban entregando en amor. Y yo se los agradezco muy grandemente. Aún veo a varios de ellos. Este, igual hay alguno que llegue a escuchar esto. Hay uno que, por ejemplo, para mí destaca mucho, Yesh, en Toluca. Cuando lo llego a ver también, todavía le agradezco a él. Sí, porque, porque él actuó muy bien para conmigo en esos momentos, ¿no? Y la idea también es que yo vi eso y también quiero hacerlo con otras personas, ¿no? Personas que me han dado asilo en sus casas, también yo quiero dar asilo en mi casa, ¿no? Entonces yo los impulsaría mucho a que estén muy abiertos a estar entregando a otros, ¿no? Si esta no ha sido su experiencia, pues ustedes inicienla, ¿no? Estén dando a otros y que ellos puedan recibir de este ejemplo de una persona que está dando con amor, ¿sí? Y a la vez ellos vayan y lo impartan con otros, lo compartan con otros, ¿sí? Entonces, una persona que tiene actividades de un dador va y da a personas con escasos recursos. Una persona que tiene actividades de dador da también a otros hermanos y ofrece también su casa en hospitalidad. Es lo que hace una persona que tiene el don de dar. ¿Ok? Entonces tenemos que preguntarnos, si tú quieres saber si tienes el don de dar, pregunta, ¿tú puedes dar con generosidad? O sea, ¿estás dispuesto a dar aún si cuesta? ¿Sí? O pregunta, ¿tú puedes dar con liberalidad? O sea, ¿estás dispuesto a dar de forma completa sin que haya algo que te detenga? Si te respondes que sí a estas dos, entonces tú tienes el don de dar, ¿sí? Y aquí tienes las actividades que tienes que estar haciendo. Si respondes que no, pero lo quieres, hay que orar a Dios. O si quizás es algo que estás teniendo, pero tienes que desarrollar todavía, pues veamos el ejemplo de Jesucristo, porque Él ha sido el mayor dador que ha habido en toda la tierra, ¿sí? No hay mayor dador que Dios. Dios que nos da vida y aliento y todas las cosas. Dios que nos da todo para que lo disfrutemos. Dios que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y en este caso Jesucristo, que es Dios, Él, noten, mostró el don de dar cuando Él se sacrificó. Dio su propia vida para salvarnos. Noten que es bastante difícil en general que una persona dé la vida por alguien más. Y aún así, Él fue y la dio. Y la dio por gente que no era perfecta, no era buena, sino que eran pecadores como tú y como yo. ¿Sí? Él no solamente se dio en vida, que diga en muerte más bien, sino que Él dio de su tiempo, dio de su energía de forma constante. Cuando Él se hizo hombre, los años que vivió aquí, los vivió también para otros. Y eso se nota sobre todo en sus 3 años de ministerio, cuando Él fue recorriendo de lugar en lugar, sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, cuidando de los necesitados. Todo esto Él estaba entregando. Estaba entregando su tiempo, sus energías, y estaba dando sanidad, dando alimento y cuidando a los necesitados. ¿Sí? Él, ojo, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. No tenía un lugar para dormir, no tenía una casa. Y aún así iba y estaba entregando. O sea, noten ahí el nivel de sacrificio, de nivel de generosidad que tenía, porque no estaba viendo por él para tener su propia casa, para tener lo que sea que él lo necesitara, sino que estaba viendo primero por dar a otros. ¿Sí? Y entonces su vida fue constantemente cumplir lo que él mismo dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Jesucristo dijo esto. Aparece en Hechos, capítulo 20, versículo 35. ¿Sí? Entonces, si tú o yo queremos este don y queremos desarrollarlo, o ya lo tenemos y queremos desarrollarlo, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y estar dispuestos a darlo todo para que nuestros hermanos sean cuidados y para que el reino de Dios crezca. ¿Sí? Entonces, eso sería el don de dar. ¿Ok? Siguiente don, dirigir. El don de dirigir. Y una forma de definirlo corta podría ser, dirigir significa guiar en amor.
guiar en amor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que hace referencia a dirigir es una persona que básicamente va al frente. Va al frente. Cuando una, bueno, voy a poner una situación para ilustrar esto. Hace ya un año, 2 años, ya no me acuerdo bien cuánto, fuimos nosotros junto con Andrés, como varios jóvenes, hombres, fuimos junto con Andrés a estar recorriendo en Huastepec una montaña. Creo que se llamaba El Sombrerito, no me acuerdo bien, pero creo que era eso, ¿ok? Había una persona que iba al frente de todos. ¿Sí? ¿Quién era? Era Andrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tenía la experiencia, él tenía el conocimiento del lugar, el conocimiento del terreno, él tenía herramientas si se ocupaban, y entonces él es el que iba al frente, y por tanto, él es el que dirigía, ¿ok? Y noten qué importante era su rol al dirigir, porque si no teníamos nosotros a Andrés, nosotros no sabíamos por dónde ir, no sabíamos por dónde caminar. Si nosotros nos hubiera dejado simplemente ahí, no tendríamos idea de cómo sobrevivir, porque él es el que tenía conciencia de cómo estaba el terreno y qué había que hacer y qué no había que hacer. ¿Sí? Esto es una buena ilustración de lo que es dirigir, de acuerdo a la palabra. Porque una persona que dirige, noten, no es como en el mundo, una persona a la que le sirven, una persona que gobierna arriba de otros, y entonces ellos se colocan debajo de él, sino es más como esta ilustración. Una persona que dirige bíblicamente es la persona que se coloca al frente para que sean cuidados todos los demás, para que vayan por el camino correcto, para que él sea el que pone la cara. ¿Sí? Esa es una persona que está dirigiendo bíblicamente. ¿Ok? Entonces, dice aquí, el que dirige, que lo haga con diligencia. Esta palabra dirigir es la palabra griega proistemi, ¿ok? Que se refiere a aquel que conduce, aquel que gobierna o aquel que dirige. ¿Ok? Y ya si nosotros observamos nosotros los ejemplos de lo que viene en la escritura, implica la capacidad de guiar e influir en otros hacia un propósito. Entonces, una persona que dirige, lo que está haciendo es que guía a otros o influye en ellos. Y lo hace siempre hacia un propósito. Hay un objetivo común, ¿sí? E idealmente es que este propósito, este objetivo común, sea un objetivo bueno, sea el objetivo más específicamente de vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? Una persona que dirige bien lleva a otras personas a que vivan para la gloria de Dios. Él es el que va al frente, pero los lleva por este camino. Vayan y vivan para la gloria de Dios. ¿Ok? Un verdadero líder es aquel que le sirve a las personas al guiarlas hacia Dios. ¿Ok? Noten aquí, porque aquí ya deben de estar viniendo imágenes a ustedes de buenos líderes. Un buen líder que dirige bien puede ser, por ejemplo, un padre que va y pastorea a su familia. Y entonces cuando la pastorea, va y los guía e influye en ellos para que vivan para este buen común que es vivir para la gloria de Dios. Y por eso el buen padre que dirige bien consigue niños que son disciplinados, niños que son bien portados, niños que son, sobre todo, creyentes, ¿sí? Que son gente que ahora quiere vivir para Dios, ¿sí? Puede venirse a la mente también una imagen de un pastor. Un pastor se supone que esté realizando esto, tiene que estar dirigiendo a otros, ¿no? El pastor lo hace a través de la predicación. Desde el púlpito va y les enseña a las personas cuál es el propósito al que tienen que buscar. ¿Cuál es el propósito que tienen que buscar? Va y les enseña a las personas cómo van a llegar a ese propósito. Guía e influye en ellos para que busquen este bien. ¿Sí? Entonces, una persona que dirige tiene que estar haciendo de esta forma. Noten entonces que aquí el dirigir no es cualquier tipo de dirigir, ¿eh? No es el dirigir de una compañía, no es el dirigir de un proyecto de la escuela, es el dirigir espiritual de llevar a las personas a vivir para Dios. ¿Ok? Ese es un don de parte de Dios. ¿Va?
¿Qué actitudes tiene que tener esta persona? ¿Qué actitudes surgen cuando tienes un don como este? Ok, lo primero que surge es que esta persona tiene que tener humildad. Tiene que tener humildad. Tiene que tener un corazón de siervo. Porque noten, otra vez, dirigir consiste en guiar a otros hacia el bien. Entonces, el que dirige no es aquel que le sirven, sino es aquel que sirve. Tiene que estar sirviendo a otros. Si no tiene humildad, la persona se va a colocar a sí mismo como el objetivo y no va a ser más bien el servidor. ¿Sí? El punto es, imagínense esto, es que esta persona que está dirigiendo vaya y ayude a las personas a llegar al objetivo. Yo soy como un escalón y estoy llevándote para que tú llegues arriba al objetivo, ¿sí? Y yo te estoy ayudando, ¿sí? Contrario a eso, la imagen que sucedería si no tiene humildad es que él se colocaría arriba de todos y les diría aquí, aquí, sigan, síganme a mí, ¿sí? Entonces esa no es una imagen bíblica. Tiene que tener humildad, ¿ok? Tiene que tener también integridad. ¿Por qué integridad? Porque como esta persona está guiando hacia Dios, él primero tiene que estar yendo hacia Dios, ¿sí? Como esta persona está mostrándoles cómo seguir el buen camino, tiene que ser un ejemplo esta persona de seguir este buen camino. Entonces, la integridad, eso que es una vida bien vivida, la integridad es lo que hace que pueda ser un ejemplo a seguir esta persona, que la guía y la influencia que realiza la está viviendo, ¿sí? Entonces, integridad. Y la que dice nuestro versículo. Nuestro versículo dice, el que dirige con diligencia. Entonces tiene que haber diligencia. ¿Qué significa diligencia? Diligencia nos hace referencia a un trabajo constante, un trabajo constante. ¿Ok? La persona que dirige, en otras palabras, está obrando, está trabajando. ¿Sí? Por eso otra vez no puede ser alguien que está siendo servido por los demás. El punto de dirigir es que es la persona la que va a estar trabajando, la que va a estar obrando. ¿Sí? Dirigir a otras personas, así, de esta forma que les digo, cuesta, cuesta. ¿Por qué? Porque es constantemente buscar cuidar, ¿sí? Es constantemente tener que estar corrigiendo, es constantemente tener que estar enseñando, es constantemente tener que estar haciendo acciones que no son para uno. Entonces van a costar trabajo, van a costar de forma constante estar haciendo algo, ¿no? Ahora, si pueden acompañarme a Primera de Pedro 5:3. Primera de Pedro 5, versículo 3. Y noten que vienen aquí en este pasaje. ¿Ok? Primera de Pedro 5:3 es un pasaje que está dirigido a pastores, ¿sí? Está diciendo básicamente una indicación Pedro a los pastores. Y en el versículo 3 noten cuál es la que dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3 dice, Pedro dice, tampoco como teniendo señorío, dice. No tienen que estar actuando los pastores como teniendo señorío. No tienen que ser como gente que está gobernando simplemente arriba de otros, sino más bien tiene que comportarse como un siervo, ¿no? Entonces dice, tampoco teniendo señorío sobre los que le han sido confiados. Tiene que ser el siervo, no el que está señoreándose, ¿ok? Noten que ahí implica la humildad de la que hablamos ahorita, ¿sí? Y dice, sino que tienen que estar demostrando ser ejemplos del rebaño. No tienen que tener señorío, sino ser ejemplos. No tiene que estar gobernando simplemente, sino que tienen que estar ellos procurando que lo sigan a través de ellos vivir el ejemplo que predican. ¿Sí? Entonces tienen que vivir ellos como ejemplo del rebaño. ¿Ok? Entonces ahí están dos de los atributos que les dije ahorita implícitos. Más bien bueno, sí, implícitos. ¿Sí? El tercero de la diligencia viene en general en el pasaje, porque se notaba en el pasaje que era algo costoso estar haciendo esta obra.
tanto que muchos pastores, en la actualidad incluso, quieren abandonar su rol. Les cuesta mucho. Por eso tiene que ser un acto que tiene que ser diligente. Tiene que ser como un trabajo que pueda ser realizado de forma constante sin rendirse. ¿Ok? Entonces, una persona que dirige va a tener estas actitudes. Va a poder ser humilde para servirle a otros. Va a poder ser íntegro teniendo el ejemplo de una vida bien vivida. Y va a poder ser diligente, perseverando a pesar de las dificultades. ¿Ok? Ahora, ¿qué actividades realizaría una persona que tiene don de dirigir? Pues sería cualquier actividad que incluya liderar y supervisar aspectos del ministerio. Puede ser que sea alguien que dirige en el ministerio, en alguna de las áreas. Por ejemplo, puede estar dirigiendo staff, puede estar dirigiendo audio, puede estar dirigiendo edecanes, ¿sí? Cualquiera de estas áreas las podría dirigir si tiene este don, ¿sí? Porque en todas estas áreas se tiene que brindar dirección para las personas, se tiene que cuidar de ellos, ¿sí? Se tienen que dar apoyo a estas personas y se tiene que tomar responsabilidad de estas personas, ¿sí? La dirección de las personas que están como líderes de ministerio va más allá que solamente estar diciéndoles qué hacer, mucho más allá, ¿sí? Tiene que ir a hacer, cuidar de estas personas y a asegurarse de que estén yendo por el camino correcto, ¿ok? Y otra vez, el ejemplo perfecto que tenemos nosotros de esto es Jesucristo. Jesucristo es el principal director. ¿Por qué? Porque él no te ejemplificó este don de liderazgo cuando él apareció en la tierra como el buen pastor que guía y cuida su rebaño, el buen pastor que agarra entonces a la iglesia, que somos tú y yo también, y les proporciona la dirección y la visión clara de dónde es que tienen que estar siguiendo. Los capacita para entender su palabra y llevar a cabo su misión. ¿Sí? Si se acuerdan ustedes de Mateo 28, es la gran comisión, cuando Jesucristo les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ¿sí? Enseñándoles a que guarden todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, ya no me acuerdo de la última parte, pero dice todos los días hasta el fin de los tiempos, básicamente, ¿sí? Entonces ahí noten que está envuelto todo esto, porque está diciendo, hay una misión, ¿sí? Hay una misión. Hay que hacer discípulos y hay que enseñarles todo lo que yo les he dicho. Ese es el camino que tienen que estar siguiendo, ¿sí? Tanto ustedes como los que vengan después de ustedes tienen que seguir este camino. Entonces Jesucristo va y les dice, este es el camino, claramente, este es el camino que tienen que seguir. Y va y los acompaña, porque les dice, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Ok? Entonces, Jesucristo demuestra su liderazgo y lo sigue haciendo aún el día de hoy. En la tierra, él demostró su liderazgo al lavar los pies de sus discípulos. Se fue humilde. A pesar de que era el que merecía ser servido, él fue y sirvió a otros. Él dijo en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, el punto ahí era, estoy humillándome porque yo soy el que lo está dirigiendo. Ustedes hagan también lo mismo. Él fue un buen líder también porque a pesar de que enfrentó oposición y desafíos, él se mantuvo en su compromiso de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Nos dio un buen ejemplo, porque cuando vienen oposición y desafíos, lo que nos gusta hacer es abandonarlo, dejar de estar obrando, pero eso sería dejar de ser diligentes. Y él no hizo eso, él permaneció diligente, comprometido con estar siguiendo por el camino y mostrándonos ese camino, ¿sí? Y este, creo que no puse el pasaje, estoy dando cuenta de eso. Pero bueno, una de las principales partes donde Jesucristo va y enseña esto es cuando él observa que hay de sus discípulos gente que, que está diciendo básicamente que quieren ser ellos el primero.
Juan y su hermano, que si no me falla es Santiago, sí, su hermano Santiago o Jacobo, este, va y dicen, queremos sentarnos a tu diestra. Y Jesucristo va y les dice, ustedes pueden beber de la copa que yo he de beber, haciendo referencia al sufrimiento que iba a pasar, ¿no? Porque todo aquel que estuviera en esta misma posición iba a sufrir de esa misma forma. Todo aquel que estuviera dirigiendo iba a sufrir de esa forma. Él noten que dice, tienen que darse cuenta que el dirigir no es estarse exaltando. El dirigir es estar siendo aquellos que van a estar obrando más. ¿Sí? Y entonces va y les dice a todos los discípulos ahora, el va y les dice que los gobernantes en la tierra lo que hacen es que quieren ser servidos, pero no así con ellos, porque el que quiera ser el primero se colocará como el que sirve, va a estar como el esclavo, va a estar el que va a estarse poniendo abajo. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en la que debemos de aprender de Cristo, ¿no? Esa fue su principal lección sobre el liderazgo. ¿Ok? Entonces, eso sería el don de dar. Si nosotros lo tenemos, de dar, perdón, de dirigir. Si nosotros lo tenemos que estar procurando ver que lo estemos empleando para ayudar a otros. Si lo queremos, tenemos que estar orando a Dios que nos dé esta humildad, que nos dé esta integridad en nuestras vidas y que nos dé diligencia. No orar como se ora usualmente, danos la posición. Eso no es lo que pedimos. Si quieres tener este don, lo que se pide es danos humildad, danos integridad, danos diligencia, para que si estamos alguna vez en una posición así, que pueda obrar de una forma correcta. Hay más actitudes que se pueden pedir que ya no coloqué, como lo es la sabiduría, por ejemplo. Pero, pues estos van a bastar por ahorita. Y terminamos con el tercer don y último, la misericordia. Que si tuviéramos que definir la misericordia, podríamos definirlo así, en pequeño. Mostrar misericordia es ayudar en amor. Mostrar misericordia es ayudar en amor. ¿Ok? Si no, este es algo parecido al don de servicio, porque el don de servicio también es ayudar en amor. Pero este tiene algo bastante específico al respecto. ¿Ok? Para saber qué es, vamos a leer el significado de la palabra griega y vamos a ver este comentario que colocó MacArthur hablando de este don. ¿Ok? Es la palabra griega, es la palabra eleao, eleao, ¿ok? Que esta palabra eleao se refiere a compasión, se refiere a piedad y se refiere a misericordia, ¿ok? La palabra de compasión es una que me gustaría mucho que se llevaran. Es una palabra que hace referencia a que cuando alguien ve a alguien indefenso, le surge en amor las ganas de ayudar, ¿ok? Compasión es ves a alguien indefenso, te surge en amor las ganas de ayudar, ¿ok? Indefenso es la palabra más importante. Cuando tú y yo estábamos sumergidos en nuestros pecados, Dios tuvo compasión de nosotros, porque nos vio como indefensos. Tú y yo no podemos hacer nada para ser librados de ellos. Entonces, Él fue y nos ayudó a nosotros, ¿ok? Cuando tú ves un bebé, estás viendo a alguien por quien puedes tener compasión fácilmente, porque ves a alguien indefenso. Cuando tú ves a a una persona que se encuentra discapacitada, puede ser que también surge esta compasión, porque también puede estar indefenso en varias áreas de su vida, ¿sí? Entonces ahí esa es la idea, ¿va? Entonces noten la forma en la que lo coloca MacArthur. MacArthur dice, el cristiano que hace misericordia ha sido facultado por Dios con una sensibilidad especial al sufrimiento y la tristeza. Tiene la capacidad de percatarse de la miseria y las dificultades que pasan de ser percibidas por otros. Y también cuenta con el deseo y los medios para contribuir al alivio efectivo de tales aflicciones. O sea, esta persona ve a alguien que está sufriendo y surge de él compasión. Está indefenso por su sufrimiento.
Ve a alguien que está en tristeza y surge en él compasión. Ve a alguien que está en miseria o en dificultades y surge en él compasión. Y tiene la posibilidad de poder traer un alivio efectivo. ¿Sí? Eso es lo que define el don de misericordia, que puedes traer algo bueno para las personas que se encuentran sufriendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las actitudes que tiene esta persona? Esta persona, básicamente, noten que tiene una relación muy cercana con la exhortación, porque este don está muy cercano a ese también, está muy cercano tanto a la exhortación como al servicio, porque comparten actitudes similares. Esta persona tiene compasión, lo que hablamos ahorita de que cuando ve a alguien indefenso quiere ayudar, ¿sí? Tiene empatía, porque puede entender los sufrimientos de alguien más, ¿sí? Tiene paciencia, porque en estos momentos de dificultad, la persona que está en dificultad a veces no quiere ser ayudada. O sea, sí quiere, ¿no? Pero en él no surge el poder reaccionar de una forma correcta. Entonces, la persona que tiene misericordia tiene que tener mucha paciencia para poder acercarse bien. Tiene humildad, no teme estar, básicamente bajándose, colocándose junto con alguien que está en sufrimiento y llorando con esa persona y sufriendo con esa persona, ¿sí? Y tiene la voluntad de extender la gracia y comprensión a los demás. Entonces, sí son muchos, por eso es que ya no lo resumí en tres. Este, pero noten que todos estos nos hablan de que es una persona que grandemente entiende el sufrimiento de otros y se coloca junto a ellos para darles gracia. ¿Sí? Entonces, quiero que noten una actitud, que esa sí la vamos a destacar porque viene en el pasaje, y es que lo hace con alegría, con alegría. Porque esta persona, noten lo principal, cuando se siente compasión, cuando se siente empatía, cuando hablamos de paciencia, no podemos estar hablando de algo que realiza la persona por un mero sentido de deber. O sea, no podemos estar hablando de algo que dice nada más, eso es lo que tengo que hacer, así que lo voy a hacer. Así no es. Es con alegría. Lo hago con disposición. Lo hago porque sé que es lo mejor y quiero hacerlo y quiero estar ahí con la persona. ¿Sí? Lo estoy haciendo con alegría. ¿Ok? Entonces, tiene que ser una persona que está muy, muy dispuesta a querer hacerlo. ¿Sí? Y entonces, actividades que realiza esta persona es que va y visita hospitales, va y se encuentra donde están las personas enfermas o los familiares que están sufriendo por alguna persona cercana que está en enfermedad o en dolor y se acerca con ellos. Visita hospitales, ¿sí? Visita cárceles, visita viudas, visita pobres, ¿sí? Visita huérfanos, visita discapacitados y está con ellos, participando en actos de compasión y de misericordia, donde quiera que haya gente que necesite ver la misericordia de Dios. Eso es lo que es una persona con don de misericordia. ¿Ok? Se acerca con aquellos que están sufriendo, estas personas que en muchas ocasiones son abandonadas por las personas y está con ellos, ¿sí? Para proveerles algo de paz y de bien. Y otra vez, ¿quién es el ejemplo principal que tenemos? Jesucristo. Porque Jesucristo, noten que cuando Él estaba en la tierra, Él tuvo compasión por los enfermos. Él tuvo compasión por los marginados, por los oprimidos, por los rechazados por la sociedad. Él fue y se acercó con ellos. Noten esta compasión, por ejemplo, en Mateo 14:14. Mateo 14:14, yo se lo leo. Dice, cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Noten ahí, tuvo una grande compasión y quiso, vamos a mostrar misericordia con estas personas. Jesucristo fue y dio la bienvenida a los pecadores, ¿sí? Gente que necesitaba de la misericordia de Dios.
Extendió el perdón a quienes le habían hecho daño, aun cuando él se encontraba en la cruz. ¿En qué ejemplo más grande de misericordia? Él se encontraba en sufrimiento, en daño, y estaba pensando por otros. Él mostró la misericordia ilimitada de Dios. En Lucas capítulo 23, versículo 34, cuando se encontraba en la cruz, sufriendo, y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Y enseñó lo importante de mostrar misericordia cuando declaró, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. O sea, él dijo, también ustedes sean misericordiosos y extiendan esto a todas las personas, ¿sí? Procuren entonces, ustedes también, y yo también, tener este don de misericordia, que es, por eso les comentaba que es el don probablemente más hermoso de los tres que vimos el día de hoy. Todos son increíbles, pero este probablemente es el más porque habla de tener esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que viendo a gente en completa esclavitud, sufrimiento, enfermedad, decaimiento, fue y se colocó junto a ellos para proveerles de una mano, ¿sí? Y lo hizo efectivo, porque por eso estamos tú y yo aquí, ¿sí? Entonces, gracias a la misericordia de Cristo, podemos nosotros estar ahorita hablando acerca de misericordia, ¿va? Entonces, hermanos, punto final, resumiendo todos, si notan, todos estos nos hablan acerca de mostrar amor a otros, ¿sí? Es bien, bien importante que tú y yo queramos mostrar amor, el amor de Dios a otros, ¿sí? Y hacerlo en las formas en las que podamos. Si podemos dirigir, hay que hacerlo. Si podemos nosotros dar, hay que hacerlo. Si podemos nosotros mostrar misericordia, hay que hacerlo. Lo importante es que ese amor surja de nosotros y vaya hacia otros para que, para que puedan entender de este grandioso amor de Dios, ¿sí? Pero para eso tú y yo tenemos que entenderlo primero, ¿no? Y vamos a tener que reflexionar grandemente acerca de Cristo y cómo es que Él nos ha mostrado ese amor a nosotros en cada una de estas acciones. ¿Va? Entonces vamos a terminar orando y vamos a pedir que Dios nos dé este entendimiento de la obra tan grande de Cristo. ¿Va? Que Dios nos provea de este entendimiento para poder hacerlo para otros. ¿Va? ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros que el día de hoy podemos decir en verdad que hemos recibido misericordia de parte tuya. Gracias porque tú has sido tan bueno que nos has dado todo lo que hemos necesitado en esta vida, que tú has cuidado de nosotros, que tú has visto porque pudiéramos nosotros conocerte a ti y entender que eso es lo principal para tener una vida plena. Ayúdanos a que podamos en verdad ser gente que también puede dar a otros a través de cada uno de los dones que tú colocas en nosotros, que podemos estar entregando de ese amor tan grande que tú nos has dado. Padre, ayúdanos a vivirlo en acciones, a pedirlo en oración y a estar procurando siempre estar amando a la iglesia y estar haciéndolo para ti. Es por todo, Padre, porque tú eres tan bueno y tan bondadoso. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, hermanos, pues eso sería el estudio del día de hoy.